Estimados estudiantes, continuando con la semana 5, tenemos ahora automáticamente los puntos críticos, extremos relativos de una función real y criterio de la primera derivada. Para eso, jóvenes, la problematización. ¿En dónde encontramos puntos críticos? Observa el dibujo. Ustedes me pueden decir que encontramos en la venta máxima o mínima de vehículos en el año 2018. Claro, se desacelera, caída de la venta de vehículos nuevos en febrero. La velocidad máxima y mínima de circulación en la Panamericana. Correcto. El flujo de vehículos creció un 3.9% a nivel nacional. Si nos damos cuenta, ahí encontramos puntos máximos y mínimos, jóvenes. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo calcular el valor numérico de una función para un valor determinado de la variable independiente? Esos son los saberes previos, jóvenes. ¿Qué entiendes por punto máximo mínimo de una función? ¿Cómo se obtiene la derivada de una función? ¿Y cómo se calcula la derivada de una función polinómica o trascendente, jóvenes? Todo eso lo vamos a ver, jóvenes, nosotros, ¿no? Y ahí están ustedes, jóvenes, ansiosos de responder cada pregunta, jóvenes. Nuestro logro de la sesión, jóvenes. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve situaciones problemáticas relacionadas a la administración y economía sobre puntos críticos, aplicando el criterio de la primera derivada, demostrando precisión y creatividad en su resolución, jóvenes. ¿Correcto? Ahora, los contenidos que vamos a ver hoy día, jóvenes, son los siguientes. Número 1, la función creciente, función decreciente, máximos y mínimos de funciones, los puntos críticos y el criterio de la primera derivada y situación problemática. Ahora, jóvenes, y por último, la metacognición. La función creciente, jóvenes. Una función f es creciente en un intervalo y si para dos números cualquiera a y b del intervalo y tales que a es menor que b, se verifica la función f de a menor que f de b. La función creciente, si te das cuenta, desde a hasta b. Ten presente que se va a ver si es creciente o decreciente de izquierda a derecha, jóvenes. ¿Correcto? De izquierda a derecha. Acá está el A y acá está el B. Comenzó a crecer, mira. Aumenta, crece. ¿Correcto? Función creciente. Y nos damos cuenta que la función decreciente automáticamente es una función f decreciente en un intervalo y si para dos números cualquiera de a y b del intervalo y tales que a menor que b, se cumple que f de a es mayor que f de b. Quiere decir, jóvenes, que si ves el a y acá está el b, de izquierda a derecha comenzó a bajar, decrece, decrece, decrece. Entonces nosotros vemos automáticamente que ha decrecido, función decreciente, jóvenes. ¿Correcto? ¿Sí? Seguimos. Ahora indique los intervalos en donde la función es creciente y en los que la función es decreciente. Para eso, jóvenes, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para la función creciente, acá está, creciente. Los intervalos me están pidiendo, jóvenes. Entonces, los intervalos habíamos dicho que es de izquierda a derecha. Mira, desde el 8 y comenzó ¿qué? A crecer. ¿Hasta dónde? Hasta el menos 5. Entonces yo digo, desde el menos 8, ¿correcto? Hasta el menos 5, ¿qué pasó, joven? Creció. Otro que ha crecido de izquierda a derecha, profesor, del menos 5 hasta el 1 decreció. No estamos en creciente, de acá, joven. Desde el 1, de izquierda a derecha, comenzó a crecer hasta el 3. Del 1, ¿correcto? Agarramos automáticamente cuando x vale 1, desde el 1 hasta el 3. Crece, ¿correcto? Y ahora vamos a ubicar los intervalos decrecientes, jóvenes, ¿correcto? Decreciente, joven. Para nosotros decir cuáles son los intervalos decrecientes, automáticamente lo vamos a ver nosotros de esta forma, joven.
va a decrecer desde el menos 5, decrece de izquierda, decrece, ¿hasta dónde, joven? Hasta el 1. Ha decrecido. Desde el menos 5 cerrado hasta el 1, ¿correcto? Si acá coloqué cerrado, acá voy a colocar entonces abierto. Otro que decrece, joven, ¿encontramos otro? ¿Hay otro intervalo decreciente? No. Profesor, pero una preguntita, yo veo del 5 al 8. ¿Qué significaría, jóvenes, del 5 al 8? ¿Mm? Del 5 al 8 no es intervalo ni creciente ni decreciente. Este viene a ser, que jóvenes, constante. Constante. ¿Correcto? Espero que ustedes me estén entendiendo y pasamos al siguiente, jóvenes. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está. Igual vamos a dividirlo en dos partes. Creciente y decreciente. Para lo que es creciente, jóvenes, vamos a hacerlo con color rojo. Crece de izquierda a derecha. Desde el 2, mira, se va hasta arriba, hasta el infinito. Desde el menos 2 hasta el más infinito. Creció. Otro que crece, joven, porque tiene que ir automáticamente de izquierda a derecha. Otro que crece, joven, no hay, profesor. Y decreciente, decrece, profe, acá lo tengo. ¿Cuál sería? ¿Desde dónde, jóvenes? Desde el menos infinito hasta el menos 2. Desde el menos infinito hasta el menos 2, decrece. Luego, joven, ahí está, desde el menos infinito hasta el menos 2. Otro que decrece, decrece. ¿Desde dónde, joven? Desde el 0 hasta dónde, joven, dime. ¿Hasta dónde decrece, joven? Díganme ustedes. Desde el 0 decrece. O sea, x0, ¿hasta dónde? Automáticamente no toma el 3. No va a tomar el 3, joven. ¿Sí o no? Decrece. Sí, profesor. ¿Hasta dónde se ve? Profesor, y acá hay otro que decrece, mire, profe. Decrece. Ah, entonces, tarea para ustedes, a ver, llenen los jóvenes. ¿Cómo sería esto? Profe, yo lo diría que va desde el 0 hasta dónde, profesor, hasta el 3 abierto. No toma el 3, pues, hasta el 3, no se puede pasar. Ah, excelentemente bien, joven. No puedes tomar el 3, joven, no lo tomas el 3. Excelente, profesor. Y entonces otro que decrece, abierto en 3, decrece, mira, baja. Desde el 3 hasta dónde, joven, hasta el más infinito. Esos son los intervalos de crecimiento, jóvenes. ¿Correcto? Ahora vamos a encontrar los máximos y mínimos de funciones, jóvenes. Una función f tiene un máximo relativo o máximo local en un punto C que pertenece al dominio de la función. Ahí está el máximo relativo, el máximo local, cóncavo hacia abajo. Y el punto mínimo relativo, cóncavo hacia arriba. Punto mínimo relativo o mínimo local. ¿Correcto, jóvenes? Esos son los puntos máximos y los puntos mínimos. Entonces, para encontrar los puntos críticos, la teoría dice, un número C en el dominio de f de x se denomina punto crítico si la derivada de la función en ese punto C es igual a 0 o no existe. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? A la función lo derivamos y lo igualamos a 0. Y automáticamente vamos a encontrar los puntos críticos, jóvenes. Por ejemplo, si te das cuenta, joven, los puntos críticos en ambas figuras se observa si se traza rectas tangentes, ahí está el celeste y el verde, a la función en los puntos x1, x2 y x3. Estas son paralelas al eje x. Entonces la derivada en estos puntos es igual a 0. Por lo tanto, son puntos máximos o mínimos
locales de la función. Máximos o mínimos locales de la función. Depende, el que sería máximo. Máximo. El que sería bajo, mínimo. Correcto, máximo. El que sería mínimo. Y el que sería mínimo. Depende de cada uno de ellos. Tienen que fijarse. Criterio de la primera derivada, jóvenes. Primero se determinan los puntos críticos de la función. Luego, si C es un punto crítico, se debe determinar el signo de la primera derivada. Primero para los valores que están suficientemente próximos y antes de C. Y luego para los valores que están suficientemente próximos y después de C. De esta forma se tendrá que si f, la derivada, la primera derivada, cambia de signo de positivo a negativo, de izquierda a derecha, respectivamente, entonces f tiene máximo relativo. Ahí está, mira. Ahí está, máximo, punto máximo. Sube, baja, punto máximo. Pero si la primera derivada cambia de signo de negativo a positivo, de izquierda a derecha, entonces va a ser punto mínimo, jóvenes. ¿Correcto? Y por si acaso, si la primera derivada es positivo o negativo en ambos locales de C, entonces no existe ni máximo ni mínimo relativo. ¿Correcto? Es un punto de inflexión. Ahí está el ejemplo, mira. Indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos o mínimos de la siguiente función. Ahí está, la función. Lo primero que yo voy a hacer, jóvenes, es poner solución y encontrar la primera derivada. Calculamos la derivada de la función, mira. Ahí está. Si te das cuenta, la derivada significa que este 3 pasa adelante a multiplicar el 1. Sería menos 3x cuadrado más 12x más 15, derivada de 4, 0. Una vez que yo tengo la primera derivada que se encuentra acá, profe, pero me sale menos 1 y 5. ¿Cómo sale el menos 1 y el 5? La primera derivada se debe igualar a 0. Y tenemos nosotros para sacarle tercia, tercia, tercia. Menos x cuadrado más 4x más 5 igual a 0. Pero si te das cuenta, el x no puede ser negativo, el x cuadrado. Cambiamos de signo, jóvenes. X cuadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Y hacemos aspa simple, joven. 5 y 1 menos y más. Y acá obtenemos que x menos 5 por x más 1 igual a 0. Quiere decir que x es igual a 5 y x es igual a menos 1, que se encuentran acá. Menos 1 y 5. Espero que me estén entendiendo. Repito, siempre el x cuadrado debe ser positivo. Como es negativo, todo lo multiplico por menos. Correcto. Y puedo simplificarlo. Y luego aplico aspa simple. Y lo igualo a 0 cada factor. Donde x vale 5 y x es igual a menos 1. Una vez que ya hemos hecho esto, jóvenes, ahí está al costado, x igual a menos 1 y x igual a 5, automáticamente, jóvenes, digo, lo vamos a ubicar en la recta numérica. Mira, ahí está. Este punto menos 1 está acá. Y este punto 5 está acá. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué dice la teoría para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Si acá está el menos 1, un número antes del menos 1 está el menos 2. Un número después del menos 1 que sea fácil, el 0. Y después del 5, el 6. Estos valores, f de menos 2, f de 0 y f de 6, esos valores, para encontrar estos signos menos, más y menos, agarro, por eso digo bien claro, una vez que hemos encontrado los puntos críticos, lo ubicamos en la recta numérica. Y si acá está el menos 1, después del menos 1 que sigue, el menos 2. Profe, yo agarro el menos 3, no hay problema. El menos 4, no hay problema. Cualquier número, pero un número pequeño, menos 2. Del menos 1, ¿quién sigue? 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Yo agarro el 0, que es más fácil. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque estos valores se deben reemplazar en la primera derivada. Y no te olvides que la primera derivada lo podemos tener acá. Ya la habíamos simplificado y decimos que x cuadrado tercia
menos 4x tercia menos 5. Esa era la primera derivada. Y lo reemplazo el menos 2. Sería así, menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2, menos 5. Solamente es para encontrar el signo, jóvenes. Más 4, más 8, menos 5. Ah, profesor, un ratito. Dime. No está con paréntesis. Ah, estás muy atento. Se debe borrar este paréntesis porque es x al cuadrado. Es menos 2 al cuadrado, sería menos 4, ¿correcto? Ah, muy bien, estás muy atento. ¿Ah? Correcto. X al cuadrado menos 2 al cuadrado más 8 menos 5. Si te das cuenta salió negativo, por eso le coloco menos. El signo, menos 9 más 8 menos 1. Interesante. Y cuando vale 0, automáticamente, no, jóvenes, un pequeño error. No podemos cambiarle los signos, jóvenes. Disculpen. No podemos cambiarle los signos a la primera derivada. ¿Sí? Quiere decir que acá sus signos van a estar como están, jóvenes. Menos, más y más. Entonces va a ser menos, correcto, paréntesis, menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, correcto, más 5. Y sale más 4 con menos 2, más 4 con menos 4. Menos 8 más 5. Y sale negativo, menos 7. Ah, cuando es 0, se va. Menos 0 al cuadrado más 4 por 0 más 5. Positivo. Y cuando es con 6, menos, ¿correcto? 6 al cuadrado más 4 por 6 más 5. Menos 36 más 24 más 5. 29. ¿Correcto? Menos 7. Negativo. Esos signos nos sirven para encontrar automáticamente los signos para el intervalo, jóvenes. Los signos para el intervalo. Ya salió automáticamente menos más menos. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que si es menos, decrece. Si es más, crece. Y si es menos, decrece. Ahí están los signos, jóvenes. Entonces voy a obtener que en el intervalo desde el menos infinito hasta el menos 1 decrece. La función decrece. En el intervalo del menos 1 hasta el 5 crece. Hasta el 5 crece. Y en el intervalo del 5 al más infinito decrece. ¿Correcto, jóvenes? No se olviden, ¿eh? No podemos cambiarle los signos. ¿Sí? Acá es más. ¿Correcto? ¿Sí? Ya para simplificar no hay ningún problema. Lo acomodamos, jóvenes. ¿Sí? Seguimos. Ahora el siguiente ejemplo, jóvenes. Reemplazamos x igual menos 1 y x igual a 5 en la función para hallar los valores máximos o mínimos. Ahí está. Ahora para encontrar los máximos y mínimos, jóvenes, automáticamente decimos que este menos 1 y este 5, el menos 1, lo debemos reemplazar. ¿Dónde? No te olvides. ¿Dónde se reemplaza esto? En la función original. Lo coloco acá para que no te olvides, jóvenes. Función original. Y también automáticamente el f de 5 se reemplaza en la función original. Y estos son los puntos máximos y mínimos. Cuando x vale menos 1, ¿correcto? Y vale menos 4. Y cuando x vale 5, y vale 104. Y acá está la gráfica, jóvenes. Ahí está. Cuando x vale menos 1, y vale menos 4. Correcto. Ahí está. Disculpen. Ahí está. Cuando x vale menos 1, y vale menos 4. Y cuando x vale 5, que acá está el 5, y vale 104. Y este es el punto mínimo, ¿correcto? Y este es el punto máximo. Y se acabó. ¿Correcto, jóvenes? Gracias. Y ahora aplicando la primera derivada, jóvenes, obtenemos lo siguiente. Mira, ve,
indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los valores máximos o mínimos relativos. Calculamos la primera derivada de la función y lo igualamos a 0, jóvenes. Ahí está, mira. La primera derivada, menos 3x al cuadrado más 12x más 15. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Lo igualamos a 0. Tercia, 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 y le cambiamos el signo. Y hacemos aspa simple, jóvenes. XX, 5 y 1, menos más. Y automáticamente vamos a tener que x menos 5 por x más 1 igual a 0. X igual a 5 y x es igual a menos 1. ¿Sí? Para que quede claro, seguimos. Luego, profesor, yo quiero hacerlo por fórmula general. No hay ningún problema. A vale menos 3, B vale 12 y C vale 15. Lo más importante es que vas a encontrar, ahí está, menos 1 y 5. Ahí están los puntos críticos, jóvenes. Ahí está el menos 1 y el 5. Y lo que se va a hacer, jóvenes, es automáticamente encontrar, ahí está el menos 2, 0 y 6. Cuando vale menos 2, menos 21, mírame. ¿Correcto? Lo reemplazas en la primera derivada. Sale negativo. Ahí va el signo. El siguiente, joven, cuando vale 0, vale 15. Positivo. El siguiente, cuando vale 6, negativo. Entonces ya tengo los intervalos de crecimiento, jóvenes. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento automáticamente, joven, va a ser estos. Esos serían los intervalos. Crece, menos infinito y menos 1, ahí está. Crece y automáticamente desde el menos infinito y decrece, a ver, un ratito, y decrece, jóvenes, un pequeño error, ¿no? Lo único que va a ser creciente, ¿sí? Si te das cuenta, crece, no son estos, jóvenes. Esto no va a crecer, joven. Hay un pequeño error, ¿sí? Error de tipeo. Lo que va a crecer, tú ya lo tienes ya, ¿sí? ¿De dónde a dónde va a ser, jóvenes? Desde el menos 1 al 5. Crece. Y decrece, correcto. Error, error, error. ¿Sí? ¿Correcto, jóvenes? Se me fue la PPT. Correcto, 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 jóvenes. Seguimos, seguimos, seguimos. Se me fue. Ahí está. Crece y decrece automáticamente. Vamos a hacer lo siguiente. Error de tipeo, jóvenes. Fue al revés, ¿no? Ha sido al revés. ¿Cuál es lo que decrece, joven? Automáticamente va a ser desde el menos infinito al menos 1. Al revés ha tenido que ser, jóvenes. ¿Y quién más? Del 5 al más infinito. ¿Correcto? Y unido del 5 al más infinito. Y listo, jóvenes. Reemplazamos los puntos críticos para encontrar los puntos máximos y mínimos, jóvenes. ¿De dónde? Automáticamente de los puntos críticos, porque teníamos que x vale menos 1, correcto, y x vale 5. Entonces vamos a encontrar los puntos máximos y mínimos de la función. Ahí está. Mira, menos 1 con menos 4 y 5 con 104. Y se acabó. Eso viene a ser. Ahora la situación problemática, jóvenes, la siguiente. Durante varias semanas, el MTC ha estado registrando la velocidad del flujo del tráfico en kilómetros por hora en la Panamericana Norte. Los datos indican que entre la 1 y las 6 la velocidad del tráfico es, ahí está, esa función. Donde T es el número de horas después del mediodía, en qué instante la velocidad del flujo alcanza su nivel máximo y su nivel mínimo, es decir, se mueve más rápido o más lento. ¿Cuál es la velocidad máxima y mínima del flujo? Y graficarlo. Ahí va, jóvenes. Mírame.
En el instante en que la velocidad del flujo alcanza su nivel máximo y mínimo, para nosotros poder hacer eso, jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es agarrar la función y aplicar la primera derivada. Acá está la función. Y se aplica la primera derivada, 3t cuadrado menos 21t más 30. Y esa derivada se debe igualar a 0. Luego, para encontrar los puntos críticos, se debe igualar a 0. Entonces, automáticamente se iguala a 0 y le sacas tercia, tercia, tercia. Y te quedaría t cuadrado menos tercia, 7t, tercia más 10 igual a 0. T, 5 y 2, menos y menos. T menos 5, T menos 2, T vale 5 y T vale 2. Ahí está. ¿Correcto? Una vez, jóvenes, que ya lo hemos hecho, ¿correcto? Automáticamente, ¿qué hacemos con esos valores de 2 y 5? Se reemplaza en la función. Y una vez que tú reemplazas en la función, te sale 46 y 32,5. ¿Correcto? ¿Qué significa? Que a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde, la velocidad del flujo es máxima o mínima respectivamente. Ahí está, miren. A las 2 y a las 5. ¿Correcto? Quiere decir que la velocidad máxima del flujo es 46 kilómetros por hora y se da a las 2 de la tarde. Y la velocidad mínima del flujo es de 32,5 kilómetros por hora y se da a las 5 de la tarde. Ahí está la gráfica. Espero que me estén entendiendo, jóvenes. Y de ahí van a hacer ustedes su trabajo colaborativo. En equipo de 3 o 4 estudiantes, depende del profesor, se van a agrupar y desarrollaremos las actividades propuestas en la hoja de trabajo de la sesión. ¿Correcto, jóvenes? Espero que les haya gustado y nuestra metacognición, jóvenes. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? ¿Para qué son útiles las derivadas? ¿Qué dificultades enfrentaste? ¿Cómo las solucionaste? ¿En qué situación relacionadas a nuestra carrera se aplicaría los puntos críticos de una función real? Todo eso, jóvenes, te podrás preguntar y responder con tus profesores en clase, jóvenes. ¿Sí? Y no se olviden, jóvenes, de revisar las referencias bibliográficas del aula virtual mediante la biblioteca virtual. ¿Correcto, jóvenes? Muchas gracias por todo, jóvenes, y será conmigo hasta la semana 6. Nos vemos, jóvenes, cuídense.